Hoy vamos a ver lo que son las leyes de reflexión y refracción. Entonces, previamente en la clase que habíamos visto, pues habíamos visto la naturaleza y propagación de la luz, la velocidad de la luz y la dualidad onda-partícula. Es decir, habíamos visto que la luz se comporta en algunos experimentos como partículas y en otros experimentos como ondas electromagnéticas. Además vimos que la velocidad de la luz era 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300.000 kilómetros por segundo, y nos habíamos quedado en que la luz también era una onda electromagnética, como en esta figura que tenemos. Si viéramos las ondas electromagnéticas se verían como esta figura que tenemos aquí, es decir, tenemos un campo eléctrico oscilando, que sería el rojo. Este sería un campo eléctrico oscilando, y perpendicularmente, es decir, a 90 grados, tendríamos un campo magnético oscilando. Es decir, una onda electromagnética es la unión de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, y sería aquí como en la figura, en el dibujo. Las ondas electromagnéticas se representan, como aquí dice, como campos eléctricos y magnéticos. Si se propagan en una onda transversal. Hay que puntualizar que las ondas electromagnéticas son ondas transversales, no longitudinales, son ondas transversales. Además, habíamos visto el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico, Albert Einstein había mencionado que cuando nosotros tenemos un metal, una placa metálica, y nosotros le hacemos incidir, es decir, le disparamos un haz de luz, ¿qué pasaba? Pues salían algunas partículas que, para ser específicos, son electrones. Salían electrones disparados, salían rebotando. ¿Por qué? Porque este experimento del efecto fotoeléctrico nos dice que la luz se comporta como una partícula. Aquí tenemos que Einstein propuso una explicación del efecto fotoeléctrico en 1905. De hecho, Einstein ganó el premio Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico. No lo ganó por la relatividad. Muchos creen que Einstein ganó el premio Nobel por la relatividad, pero lo ganó por el efecto fotoeléctrico. El concepto de cuantización, lo desarrolló Max Planck. Más adelante en el curso, cuando veamos física nuclear y física de altas energías, pues vamos a meternos un poco en la mecánica cuántica. Entonces, se supone que la energía luminosa o la luz está presente en forma de fotones. Entonces también habíamos visto eso, y habíamos visto esta fórmula. Les dije que esta era la primera fórmula que veíamos en el curso, que esta fórmula me relaciona la energía, en este caso la energía de la luz, de ciertos fotones, y va a ser igual a la constante de Planck, h, por la frecuencia, donde h vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces ya dijimos que E es la energía del fotón, F es la frecuencia del fotón y H es el factor de proporcionalidad, o una constante llamado constante de Planck. Y ya habíamos dicho que la luz tiene doble naturaleza. En algunos casos es una onda y en otros casos es una partícula. Entonces nos quedamos en esto. Hoy vamos a revisar el espectro electromagnético. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Es decir, el espectro electromagnético pues es un conjunto de ondas, son muchas ondas, y ustedes en clases pasadas me decían que eran ondas de radio, eran rayos gamma, eran rayos X, eran radiación ultravioleta. Es decir, el espectro electromagnético está formado por una amplia
o un amplio conjunto de ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético cubre longitudes de onda muy diversas. Por ejemplo, tenemos frecuencias de 30 Hz, como pueden ser en ondas de radio. Y también hay frecuencias cercanas a, por ejemplo, aquí tenemos 2.9 por 10 a la 27 Hz en fuentes astrofísicas. Es decir, el espectro abarca muchas frecuencias, desde frecuencias como 30 hasta frecuencias como 2.9 por 10 a la 27 Hz. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. No, Profe. Bueno, muy bien. Entonces, creo que esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero necesitamos conocer la naturaleza de la luz porque vamos a trabajar con mucha luz en este curso. Ya habíamos dicho, la energía electromagnética en una partícula tiene la longitud de onda lambda y tiene una frecuencia f. Es decir, fíjense, aquí tengo otra fórmula que me dice que c, donde c es la velocidad de la luz, va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. O lo que es lo mismo, longitud de onda va a ser igual a velocidad de la luz sobre frecuencia. También nos quedamos con esta fórmula, ya llevamos dos fórmulas. Y bueno, esta es la misma de la anterior, la energía era igual a H por F. Pues si la despejamos y sustituimos esta fórmula que tenemos aquí, la sustituimos, nos queda que la energía es H, velocidad de la luz, entre longitud de onda. Bueno, más adelante vamos a usar esa fórmula. Esto es muy importante, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen longitud de onda corta. Bueno, vamos a ver un diagrama, yo creo que con este diagrama va a quedar más claro. Fíjense, aquí tenemos un diagrama del espectro electromagnético. Tenemos la longitud de onda en metros. Tenemos, por ejemplo, aquí están las ondas de radio, andan por 10 a la 3, 10 a la 3 pues son 1000. Aquí tenemos las microondas que andan por 10 a la menos 2, es decir, más o menos como centímetros, por ahí. Tenemos los infrarrojos que son 10 a la menos 5, la luz visible que es más o menos 0.5 por 10 a la menos 6, la luz ultravioleta que anda en longitud 10 a la menos 8, los rayos X que andan en longitud de onda 10 a la menos 10 y los rayos gamma que son los más energéticos que andan en 10 a la menos 12. No sé si han visto estas películas de ciencia ficción donde a las personas les cae una radiación electromagnética que por lo general les dan poderes, ¿verdad? Los rayos gamma, ustedes vieron la película de Hulk, creo que él sufrió una radiación de rayos gamma, ¿verdad? Y se supone que a menor longitud de onda son más energéticas, o sea, tienen más energía. Es decir, los rayos gamma son los que tienen más energía de todos estos que están aquí. Y las ondas de radio son las que tienen menos energía. Es decir, si ustedes sufren una radiación puede ser con rayos gamma, pues obviamente no les va a dar poderes, pero sí les va a afectar recibir esa radiación porque es mucha energía y puede generar ciertas mutaciones en sus células o modificaciones genéticas o un cáncer, muerte celular, ¿verdad? Entonces, todas esas son las diferentes ondas de acuerdo a su longitud de onda. Ahora, aquí también tenemos una comparación. Por ejemplo, las ondas de radio son del tamaño de edificios. Si ustedes se pusieran unos lentes especiales para ver las ondas de radio, las verían pues muy, muy grandes.
Los humanos andan aquí por el tamaño de las microondas, los infrarrojos entre abeja y alfiler. Los rayos gamma andan a nivel de núcleo atómico, por eso generan daño a nivel celular. Ahora, otra cosa importante es la frecuencia. No sé si alguno de ustedes se acuerda lo que es la frecuencia. ¿Alguien me puede decir lo que entiende por frecuencia? ¿O qué es la frecuencia según sus cursos de física previos? ¿Es la variación de las ondas sobre el tiempo o algo así? Sí, más o menos es una idea, ¿verdad? Fíjense, una frecuencia es el número de ciclos por segundo, número de ciclos o de vueltas que completa algo en un segundo. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una onda electromagnética, pues esta va a tener cierta frecuencia, es decir, ciertas repeticiones en sus patrones de movimiento. Por ejemplo, la frecuencia de las ondas de radio anda en 10 a la 4, la de las microondas anda en 10 a la 8, la del infrarrojo en 10 a la 12 y la de los rayos gamma en 10 a la 20. Es decir, a mayor frecuencia, también mayor energía de la onda electromagnética. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, a mayor frecuencia, mayor energía. Las ondas de radio pues tienen menos frecuencia. A lo mejor les tocó utilizar la radio o todavía utilizan la radio y ustedes para sintonizar una estación pues tienen que poner en la frecuencia indicada. Habían unas estaciones de radio, por ejemplo 98.5, ¿no? ¿Escuchar esa estación? 98.5, la caliente o la comadre, no sé cuál. Lo sintonizaban ustedes por su frecuencia porque eran ondas de radio. Entonces, tanto la longitud de onda como la frecuencia nos sirven a identificar la energía o nos dan una idea de la energía de la onda electromagnética. Además, aquí tenemos otra cosa más, que la temperatura de los cuerpos se asocia a la onda electromagnética. Es decir, si es más energética la onda, pues genera más calor. Por ejemplo, las microondas se utilizan para calentar alimentos. Las microondas pues andan por aquí en temperatura, donde tenemos este termómetro en rojo, están las microondas. Son, digamos, tienen alta emisión de calor. Pero, ¿qué pasó? ¿Y eso de que las microondas nos hacen daño, sí es cierto o no? Pues solamente te harían daño si estuvieras frecuentemente siendo radiado, o sea que te fuera radiando mucho, ¿no? Cuando usamos el microondas lo usamos en muy poco tiempo. Metemos el alimento, prendemos el microondas. De hecho, si se dan cuenta, han visto que el microondas tiene como una malla, una color negra en la puerta. ¿Sí la han visto? Como una rejilla, como una malla. Sí. Se supone que esa malla evita que salgan de cierta manera algunas ondas de micro, ¿verdad? Porque su tamaño no cabe en esa hendidura. Pero realmente sería muy difícil que las microondas nos causen daños, muchos daños. Lo que sí nos causa daño, por ejemplo, la luz ultravioleta, que la tenemos aquí, los rayos X que nos permiten visualizar el cuerpo, bueno, visualizar los tejidos más duros como los huesos, y los rayos gamma son ampliamente peligrosos porque los rayos gamma tienen el tamaño de los átomos o de los núcleos atómicos, entonces pueden incidir en los átomos, en las moléculas y modificar su núcleo, su estructura. Entonces, digamos que son menos peligrosas las
los tipos de onda que están a la izquierda y son más peligrosos los rayos que están a la derecha del espectro electromagnético. Pero bueno, esto ustedes lo deben de conocer como ingenieros, como futuros ingenieros deben de conocer cómo está estructurado el espectro electromagnético y cuál es su energía y su temperatura asociada. Entonces, ahora me regreso a la diapositiva anterior. Dice, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen longitud de onda corta y mucha energía, mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes y poca energía. Eso lo vimos aquí en el diagrama, es decir, estas ondas de poca energía tienen poca frecuencia y tienen mucha o más longitud de onda. Además, las radiaciones electromagnéticas se clasifican basándose en su longitud de onda, esto ya lo sabemos, en ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible. La luz visible es la que percibimos por medio de nuestros ojos, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esos serían todas las ondas involucradas en el espectro. Ahora, la luz visible, si se dan cuenta, la luz visible pues solamente es uno más del espectro electromagnético. Aquí tenemos la luz visible, la tenemos en rojo. La luz visible, a su vez, si nos metemos a la luz visible se puede separar en estos colores que son el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Es decir, son los colores del arco iris. Hace poco salió un arco iris y ustedes volteaban y lo veían, pues encontraban estas tonalidades de color en el arco iris. La luz visible, pues solamente es este pedacito del espectro electromagnético. Es decir, nosotros podemos ver a través de los ojos solamente una pequeña región del espectro electromagnético. Hay algunos animales, por ejemplo las abejas, si no mal recuerdo, las abejas pueden percibir tonalidades en el ultravioleta, y hay otros animales que pueden ver en el infrarrojo. Esa, por ejemplo, la película de Depredador, si no mal recuerdo, él podía ver en infrarrojo. Y hay algunos dispositivos que usan por ejemplo, los ejércitos para poder ver en infrarrojo, porque el infrarrojo de alguna manera les va a permitir asociarla con la temperatura del cuerpo. Entonces, pues nosotros nada más vemos esta región del espectro, que son de los 400 nanómetros, más o menos 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Entonces, pues es muy interesante porque realmente no percibimos muchas cosas del espectro electromagnético. Ahora, eso era un resumen de lo que hemos estado viendo. Sí, les recomiendo pues que le den una repasada a esos temas para que quede claro. Ahora, como el tema de hoy es las leyes de la reflexión, entonces, pues reflexión es una palabra que se relaciona con reflejar, algo que se refleja. Fíjense, cuando la luz incide en la frontera o límite entre dos medios, supongamos que tenemos aire y vidrio, se pueden presentar tres situaciones. Una parte de la luz incide sobre una superficie de vidrio y se refleja. O sea, una parte de la luz se refleja, otra parte penetra en el material, es decir, penetra en el vidrio. Y otra sería que la luz que entra en el vidrio es absorbida parcialmente y la parte restante se transmite. La luz transmitida en general sufre un cambio de dirección, lo que se conoce como refracción. Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama, es un rayo de luz, un haz de luz, tenemos aire, tenemos una superficie de vidrio, llega el rayo de luz, choca en la superficie del vidrio
una parte se refleja, es lo que rebota, se va, imagínense como si fueran esferas, fotones, vamos a verlo como en el modelo partícula, son partículas, son como balones, llegan, rebotan, se reflejan, pero otros atraviesan el material y hay un cambio en la dirección de estos fotones. Aquí vamos a tener que se refracta, refracción, cuando atraviesa el material. Y aquí dice, cuando la luz incide en la frontera de dos medios puede ser reflejada, refractada o absorbida. Esos son los casos. Ahora, si nos vamos a la mecánica clásica, creo que ustedes han jugado billar. ¿Alguien de ustedes ha jugado billar? Sí, son expertos. Ahí en el billar, bueno, ahorita no salen tanto, pero ahí en el billar. ¿Cómo? Ahí en el billar, pues se aplican varias de las leyes de la física. Si ustedes saben bien física, van al billar y pues van a ganar, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí en el billar, ustedes le pegan con el taco, le pegan a esta bola. No sé si se ve el apuntador, ¿verdad? No sé si se ve porque estoy transmitiendo. Ok, esta bola llega con la pared y rebota. Rebota, sale rebotada. Entonces, vamos a trazar una línea normal, una línea perpendicular a esta pared. Y a este ángulo le vamos a llamar ángulo de incidencia. Es decir, el ángulo con respecto a la normal con el que llega la bola y luego rebota, y a este ángulo con la normal le vamos a llamar ángulo reflejado. Entonces, fíjense, este fenómeno se presenta también con la luz. Llega una partícula de luz, o llegan las partículas, chocan y rebotan, y a este ángulo le llamamos ángulo de incidencia y a este ángulo le llamamos ángulo de reflexión. Es decir, el ángulo de incidencia en este modelo es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Eso va a pasar siempre y cuando la superficie sea homogénea, o sea lisa. Entonces, fíjense, los ángulos de incidencia y de reflexión se miden respecto a la normal a la superficie. Y se pueden enunciar dos leyes básicas de reflexión. Una dice, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La otra dice, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano. Entonces, pues es interesante porque, pues, si la superficie es lisa, va a pasar que el rayo incidente, el ángulo de incidencia, sea igual al ángulo de reflexión, como en este caso que tenemos aquí. Entonces, ángulo 1 o ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo 2 o ángulo 1 con una comilla, es decir, ángulo de reflexión. Ahora, la reflexión de luz desde esta superficie lisa se denomina reflexión especular, ¿sí? O sea, si se refleja luz en una superficie lisa, se denomina reflexión especular, y ahí se va a cumplir que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. Si la superficie fuera rugosa, ¿qué va a pasar? Pues los rayos se van a reflejar en varias direcciones, y la reflexión desde cualquier superficie rugosa se conoce como reflexión difusa. Es decir, vamos a tener reflexión especular cuando la superficie es lisa y reflexión difusa cuando la superficie es rugosa. Aquí en esta figura, por ejemplo, en la figura A, llegan los rayos, llegan las líneas
y la superficie lisa, pues el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Y aquí podemos ver con un rayo láser, llega el haz de luz y rebota, y podemos ver que el ángulo, aquí estaría la normal, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Pero en el caso de una superficie rugosa, por ejemplo, llegan los haces o llega la luz, y como la superficie está rugosa, pues salen rebotados en direcciones diversas, y vamos a tener este efecto como aquí que tenemos en la imagen D. Entonces llega el rayo de luz y la superficie es rugosa, por lo tanto se refleja en diferentes direcciones y va a suceder algo como eso. Entonces los experimentos y la teoría muestran que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, eso ya lo habíamos dicho. A esta correspondencia se le denomina ley de reflexión, cuando el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? No. ¿Todavía siguen ahí? Aquí. ¿Sí? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se aburrieron? No. ¿No? Interesante. ¿Estaba interesante? Bueno. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que la física era interesante? No, pero las operaciones. Ah, sí. No, pero van a ver que vamos a llegar a las operaciones y va a estar sencillo también. Así platicado está bien. Ajá, hasta ahorita vamos pura teoría, ¿verdad? No se preocupen, ya vamos a tener sesión de donde les explico a hacer algunos ejercicios para que ya quede más fácil esto, ¿verdad? Más claro. Entonces, vamos a tener espejos planos. Pues ustedes se han visto en espejos. Entonces se denomina espejo a una superficie muy pulida que forma imágenes debido a la reflexión especular de la luz. O sea, un espejo es plano, no tiene rugosidades, por lo tanto la luz que se forma es a través de una reflexión especular. Y ustedes han visto que cuelgan en sus casas estas imágenes y se forman imágenes en ellos, ¿verdad? Profe, ¿Qué pasó? entonces, ¿por qué los vidrios que también son planos, totalmente pulidos, no reflejan tanto como un espejo? Lo que pasa es que ahí tiene que ver el material del que está hecho, porque los espejos tienen no sé si se han fijado en los espejos, del otro lado tienen una capa como gris, es decir, ahí le ponen ciertos materiales, ciertos elementos químicos para que refleje la luz, y en cambio en un vidrio la luz lo atraviesa, o sea, gran parte de la luz atraviesa el vidrio porque no tiene un material que ayude a que rebote, ¿no? A que se refleje como tal. Es decir, en el vidrio podemos decir que se absorbe, que se da mal la refracción, y en el espejo podemos decir que se da mal la reflexión, o sea, se rebota la luz, ¿no? Pero tiene que ver el material con el que está compuesto, ¿no? Es más, esa pregunta se las voy a dejar de tarea, que investiguen por qué en el espejo se refleja la imagen, la luz, y por qué en el vidrio se absorbe, se atraviesa. Entonces hay algo de reflexión, pero no tanta como en el espejo, ¿verdad? Entonces eso es interesante. Además hay unos espejos muy interesantes que se llaman espejos de segunda superficie. A lo mejor los han visto, hay unas casas que ustedes van pasando por ahí y en la puerta ustedes se ven como si fuera un espejo, pero del otro lado la persona puede ver como si fuera un vidrio. ¿Se han fijado en esos? Sí. ¿Sí? Entonces esos se llaman espejos de segunda superficie.
es el comportamiento tanto de espejo como de un vidrio. Pero bueno, ustedes chequen por qué en los espejos se refleja de cierta forma la luz y por qué en los vidrios se absorbe. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos espejos planos y conocemos el tipo de imágenes que se forman en ellos. En todos los casos, la imagen parece estar a la misma distancia detrás del espejo, pero no sé si se han dado cuenta, pero se ve invertida la imagen. Entonces las imágenes que se forman en los espejos planos aparecen invertidas de derecha a izquierda. Eso también ahí es un efecto de la luz. Entonces podemos decir que para un espejo plano la distancia del objeto es igual en magnitud a la distancia de la imagen. Esto va a cumplirse para un espejo plano, no se va a cumplir para espejos cóncavos o convexos. Se han subido al autobús y creo que han visto que tienen unos espejos como cóncavos, como circulares, con formas diferentes. Esto no se cumple. Esto de que la distancia del objeto sea igual a la imagen, pues no se va a cumplir en esos espejos con formas cóncavas o convexas o circulares o esféricas, para que quede más claro, ¿no? Y luego tenemos la refracción. Además del fenómeno de reflexión, se encuentra también la refracción. Entonces, parte de la energía incidente se transmite en el nuevo medio. Cuando un rayo de luz que se mueve por un medio transparente encuentra una frontera que lleva a otro medio, parte de la energía se refleja y parte penetra al segundo medio. El rayo que penetra en el segundo medio se dobla en la frontera y se dice que se refracta. El rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. Por ejemplo, aquí no, aquí tenemos la imagen donde llega el rayo incidente y aquí se refleja una parte, pero otra parte absorbe, otra parte se refracta. Y vamos a tener esta ecuación que vamos ahora sí a irla utilizando. En la sesión de mañana pues vamos a hacer algunos ejercicios de las ecuaciones que hemos visto. Acuérdense que las ecuaciones que hemos visto pues es la ecuación del efecto fotoeléctrico, algo del espectro electromagnético, donde involucramos la longitud de onda y tenemos este caso, que es el ángulo de refracción, que es la ley de Snell, pero todavía no se revela como la ley de Snell. Entonces, fíjense, el ángulo de refracción depende de las propiedades de los dos medios y del ángulo de incidencia por medio de esta ecuación. O sea, seno del ángulo de refracción entre seno del ángulo de incidencia va a ser igual a velocidad de la luz en el segundo medio entre velocidad de la luz en el primer medio. Y hasta ahí le vamos a dejar. Algunas fuentes de consulta, si quieren checar, me he basado en Serway y en Tippens principalmente, y por ahora pues serían esas ecuaciones que vamos a utilizar. Subo los libros, profe. Bueno, ahí les mando un link, ¿verdad? De donde lo pueden adquirir. Bueno, entonces, ¿alguna duda con esto? No, profe. No, profe. No. Entonces ya no se preocupen, ya vamos a hacer ejercicios porque ustedes quieren hacer ya ejercicios, ¿verdad? Dice, yo quiero hacer ecuaciones, sustituir. No. Entonces, como el principio, pues apenas estamos basándonos en la teoría para construir todas las ecuaciones. Y yo les digo, los de los laboratorios también, todavía no me dan información, pero por ahora, pues vamos a hacer algunas practiquillas. Más adelante les digo, prácticas virtuales vamos a hacer.
Entonces, hasta ahí le dejamos. Entonces,